serie Las canciones del corazón, y el título de esta tarde es Desesperado. La escritura que tenemos está en el capítulo, en el Salmo 39. Se le voy a pedir que por favor váyase, si tiene su Biblia, váyase al capítulo 39 o al Salmo 39. Vamos a estar viendo ahí. El verso principal de este Salmo es el verso 7, pero vamos a leer todo el Salmo. Salmo 39. Y dice así: yo dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté frente a mí. Enmudecí, quedé en silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, pero mi dolor se agravó. Mi corazón se enardeció dentro de mí, fuego se encendió en mi suspirar, y así hablé con mi lengua. Hazme saber, oh Señor, mi final, y cuál será la medida de mis días. Sepa yo cuán pasajero soy. He aquí, has hecho que mis días sean breves. Mi existencia es como nada delante de ti. De verdad, solo vanidad es todo hombre en su gloria. En la oscuridad deambula el hombre de veras. En vano se inquieta para acumular y no sabe quién lo recogerá. Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis rebeliones. No me pongas por burla del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú eres quien lo hizo. Aparta de mí tu plaga, por el movimiento de tu mano soy consumido. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente vanidad es todo hombre. Escucha mi oración, oh Señor, oye mi clamor y no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, un advenedizo como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada, de modo que me alegre antes que me vaya y deje de ser. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que bendiga, Señor, tu palabra y que nos llegue, Señor, al corazón, y que tu Espíritu Santo sea el que haga esa transformación en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Algunos de nosotros sabemos lo que es la desesperación, ¿verdad que sí? Incluso hay diferentes tipos, no sé si usted se da cuenta, pero hay diferentes tipos de desesperación, ¿verdad que sí? Hay desesperación, esa desesperación que la mayoría de nosotros podemos experimentar. ¿Qué tal cuando usted está en la línea de la caja registradora a punto de pagar? Tiene usted 2 artículos, sabe dónde está en la tienda, entró y salió en menos de 3 minutos, está en la línea y se va a la caja registradora donde solamente hay una persona porque quiere salir rápido. Y llega ahí y la persona solamente tiene 3 artículos y dice voy a salir rápido, pero al punto que empieza a pagar saca su bolsa y saca como 25,000 cupones. O quiere pagar con puras monedas. ¿Y cómo se siente usted? Empieza la desesperación, ¿verdad que sí? ¿O qué tal cuando está esperando a alguien y no llega o se tardan? Típico en nuestra cultura, ¿verdad que sí? Nadie llega temprano. ¿Qué pasa? Se desespera, ¿verdad que sí? ¿O qué tal cuando está pasando por alguna situación en la cual se siente que no puede salir de ella? Clamamos a Dios y esperamos que todo se solucione ahí mismo, pero nos seguimos sintiendo igual, y pasa un día, y pasa otro día, y pasa una semana, y pasa un mes, y quizá puede pasar más de un mes, y nos sentimos igual. ¿Cómo se siente usted? Desesperado, ¿verdad que sí? ¿O qué tal cuando viene esa convicción de pecado y vemos las cosas que hemos hecho mal y sentimos que no podemos salir de ahí, o que quizá Dios nos está, ¿verdad?, oprimiendo en ese sentido de que quiere sacar esas cosas de nosotros, y nos sentimos desesperados porque quisiéramos salir de ahí, quisiéramos correr y no sentir nada, o no estar pasando por esa situación? Y viene esa desesperación. Y en esa desesperación algunos de nosotros hemos llegado a sentir o pensar si es que vale la pena vivir. No sé si usted se ha sentido así. Quizá no en el punto de vivir su vida, pero a veces llegamos al punto como creyentes
en el cual nos sentimos, ¿realmente vale la pena vivir la vida cristiana? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Ninguno de ustedes. Wow, qué santos son. Pero llegamos a ese punto, ¿verdad que sí? En el cual decimos, ¿vale la pena vivir la vida cristiana? O quizá usted hizo lo mejor que pudo, sirvió al Señor, y yo conozco algunos que vienen y me dicen, ¿vale la pena realmente? Di mi tiempo, di mi esfuerzo y mira las cosas que están pasando. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? David, ¿sabe qué? En este salmo no podemos decir en qué situación se encontraba exactamente, qué eventos en su vida estaba sucediendo. Pero la mayoría de los historiadores piensan que fue al final de la vida de David, en los últimos días de su vida, quizá en los últimos años, y David se empezó a dar cuenta de todo lo que había pasado en su vida. Y si usted ha estudiado un poco, ha leído sobre David, se va a dar cuenta que hubo cosas que podemos decir, wow. Primero que nada, tomó una mujer que no era de él. Mató al que era el esposo de esta mujer. Tuvo un hijo con esta mujer y el hijo murió. Después uno de sus hijos abusó de su media hermana, otro lo mató, su hijo se rebeló contra él, uno de sus generales, ¿verdad que sí? Se rebelaron contra él. Y muchas veces David, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Dios le habló, le dijo, no cuentes a la gente, ¿verdad que sí? Y David, queriendo presumir, fue y contó a todo el ejército. Y dice que vino un tiempo difícil para David hasta que Dios le habló. ¿Qué quieres pues? ¿Sino que se muera el pueblo o quieres hambre o qué es lo que quieres? Y David escogió y después se arrepintió y dijo, no Señor, mejor castígame a mí en lugar del pueblo. Todo eso, ¿sabes? Quizá viene. Y a muchos de nosotros nos pasa, ¿sabe? Llega un tiempo en el cual nos podemos poner a pensar en que, ¿qué he hecho de mi vida? Algunas personas dicen que a las mujeres les llega más o menos entre los 40 y 50 años. Y dicen que es porque les llega la menopausia, ¿verdad que sí? Empiezan a entrar en la pre o la menopausia y empiezan a sentir, ¿qué he hecho? ¿No? Ve a sus hijos y dice, ve nomás estos monstruos, ¿verdad que sí? Que crié, ¿qué he hecho yo? Oh, mi vida, ¿qué he hecho? Me dediqué a ellos, cosas así. Y dicen que a los hombres les llega entre los 45 y los 50 años. Yo tengo 50 todavía. Mañana me compro un carro deportivo, ¿ok? Y dicen que es la andropausia. Y a muchos les da de diferentes maneras, pero dicen, oh, no, porque se ponen a pensar, tengo la mitad de mi vida. ¿Qué he hecho? He desperdiciado y llegan esos tiempos en los cuales reflexionamos en lo que ha pasado en nuestra vida. Quizá en las fallas, cómo hemos fallado como esposos, cómo hemos fallado como padres, cómo hemos fallado en ser luz y sal en esta vida, ¿sabe? Para el Señor. Y podemos pensar esas cosas y la mayoría viene en esos tiempos en los cuales reflexionamos y podemos llegar, como le dije, a pensar, ¿realmente vale la pena vivir? Y David, quizá no estamos seguros de en qué situación se encontraba, pero sí podemos estar seguros que nos podemos identificar con él en estas cosas, en los cuales nos sentimos que no tenemos esperanza. Hay una desesperación, ¿verdad que sí? En la cual realmente vale la pena estar así. Pero también, ¿sabe? Da a entender David en este salmo que David estaba experimentando la corrección de Dios. Es posible que David, recordando lo que había hecho y viendo su pecado y el Señor tratando con él porque quería purificarlo, David empieza a sentir esa convicción, la corrección del Señor, ¿sabe? Y a muchos no nos gusta la corrección, ¿verdad que sí? Porque no es algo que viene y ya, ¿verdad que sí? Se termina, nos corrige. Muchas veces la corrección del Señor va, ¿verdad que sí? En largo tiempo, porque el Señor nos va corrigiendo en una área, en otra, y es un tiempo largo. Y a veces quisiéramos que se terminara ya. Pero déjeme decirle algo, las dificultades que hay de la disciplina es que no la aceptamos tal y como Dios nos la da. Si pudiéramos describir cómo es la disciplina del Señor, podríamos decir que es así.
Es el amor de un padre que usa el dolor y la instrucción para corregir nuestro pecado y debilidades en nuestra vida. Si el Dios no lo hace solamente porque quiere castigarnos, quiere que nos sintamos mal. Cuando estamos pasando por esos tiempos de desesperación, quizás difíciles, no es siempre porque hemos pecado. Quiero que usted entienda eso. Porque a veces podemos pensar eso. Vemos a las personas, ¿verdad?, que están pasando por un tiempo difícil, y si es usted honesto, la mayoría de las veces lo primero que pensamos es, algo ha de estar haciendo mal. ¿Sí o no? ¿Qué pecado está cometiendo? Pero sabe que muchas veces la disciplina del Señor no viene por eso. Viene simplemente porque Dios quiere purificarnos, viene porque Dios quiere sacar lo mejor de su vida. Como ejemplo tenemos la vida de Job, ¿verdad que sí? Job no, incluso el mismo Señor dijo, Job es un hombre justo, me ama en todas las cosas y tuvo que pasar por dificultades. ¿Y cómo es que el Señor, verdad, que se utiliza esas cosas? Si usted ve, fue para demostrar su poder en la vida de Job. Y son instrumentos que Dios usa también en nuestra vida, ¿sabe? Para purificarnos. Primero que nada, muchas veces utiliza las circunstancias en nuestra vida, ¿verdad que sí? Quizá en el estado financiero, en salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia. La gente, ¿verdad que sí? Aquellos que están alrededor de nosotros, más cerca de nosotros, o quizá aquellos que están sobre nosotros, como nuestros jefes, ¿verdad que sí? A veces tenemos que aguantar a jefes que son, ¿verdad que sí? O a veces usted es el jefe y usted es el que sirve como instrumento para los que están bajo usted. Pero la verdad es que este salmo nos va a ayudar a usted y a mí a aprender cómo responder en esos tiempos o cómo actuar en esos tiempos que nos sentimos desesperados, que nos sentimos que la vida no tiene sentido, ¿sabe? Como David respondió. Yo creo que hay diferentes características en ese sentir de que estamos desesperados. Y la primera que creo que es cuando tenemos una perspectiva equivocada de la corrección del Señor, de cómo Él quiere tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando Dios nos pone en situaciones en las cuales estamos pasando por un tiempo difícil, la mayoría de nosotros pensamos que no nos lo merecemos. ¿Verdad que no? Decimos, pero yo he hecho esto, yo la verdad le voy a confesar, he llegado delante del Señor y le digo, Señor, pero yo he hecho esto, mira, te he servido, tenemos aquí ya cuántos años y esto. Y luego, Señor, ¿realmente no necesitas la corrección? ¿Realmente no necesitas una transformación? Ok, cuando me doy cuenta de eso. Pero a veces tenemos algo equivocado. Y especialmente esto viene, ¿sabes? Cuando pensamos que no nos merecemos en lo que estamos pasando, en ese sentir, en esa situación que nos sentimos desesperados, porque vemos que otros que no siguen al Señor, que no son obedientes al Señor, les va bien. ¿Sí o no? Vemos a aquellos, ¿verdad que sí? Que, hey, no siguen al Señor o andan así, como dicen por ahí, wishy-washy, ¿verdad que sí? Que andan ahí más o menos. Y les va bien, tienen buen trabajo, siempre andan. Y usted dice, Señor, ¿qué pasó? No es justo. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? Es admitir que la obra de Dios es para purificarnos y para llegar a ser más como Jesús. Recuerde que ese es el propósito, esa es la purificación para llegar a las santificaciones, que usted lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo Jesús. O sea, que lleguemos a reflejar más y más cómo es Él. Otra cosa que nos pasa cuando estamos pasando por esa situación es que usted y yo empezamos a buscar y confiar en nosotros mismos en cómo vamos a salir de eso, en lugar de tirarnos a los pies del Señor. Vea que eso es lo que hace David.
Está desesperado y dice, Señor, yo vengo a ti. Dice, cuidaré mis caminos para no pecar contra ti. Hey, Señor, yo vengo a ti. Vea, dice, voy a guardar, ¿verdad? Mi lengua para no pecar con mi lengua. Quizá David no cree que él está diciendo, Señor, estoy pasando por esta situación y tengo que tener cuidado como hablo. Porque muchas veces en nuestra desesperación, en esa situación que nos encontramos, decimos cosas que después decimos, ¿cómo es que dije eso? Quizá a usted le ha pasado cuando está discutiendo con alguien. ¿Se ha dado cuenta? A veces se pone a pelear usted, ¿verdad que sí? Con otra persona y de repente le sale una palabra que quisiera usted agarrarla y metérsela otra vez a la boca, ¿verdad que sí? Y después dice, ¿cómo pude decir eso? David se da cuenta y ve y dice, ¿sabes qué? Estoy tan desesperado. Estoy en esa situación en la cual puede ser que voy a pecar contra Dios. Y David, ¿qué es lo que hace? Dice, guardaré mi boca con freno. ¿Sabe lo que es un freno? No es lo mismo que un bozal. El bozal se lo pone, imagínese, usted no le pone un bozal a un corderito, ¿verdad que no? Le pone a un perro, a un animal que sabe que va a hacer daño, ¿verdad que sí? Pero el freno, ¿sabe? Es algo que se utiliza para los caballos. El freno es un pedazo de metal que se pone en medio de la boca de los caballos y sabe que es un fierro pequeño, es un metal pequeño, pero con ese metal usted puede dirigir a tan grande animal. Imagínese. Incluso, ¿sabe? Santiago habla de eso, ¿verdad que sí? Y habla de la lengua en ese sentido. Dice que la lengua, dice, es uno de los miembros más pequeños que tenemos. Y es el que más problemas nos mete, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces usted y su lengua se han metido en problemas? Mejor dicho, ¿cuántas veces su lengua lo ha metido en problemas? ¿Verdad que sí? Dice, tan pequeño miembro y nos hace tantos daños y tantos problemas y lo asemeja al timón de un barco, ¿sabe? De un bote. Imagínense los barcos tan grandes y el timón es pequeño y dice, y mueve todo el barco. Así también nuestra lengua, dice. Y dice, tan pequeño fuego que puede encender todo un bosque, ¿verdad que sí? Entonces David sabe y entiende que en su desesperación, en ese sentirse agobiado, quizá va a proferir palabras que después se va a arrepentir. Y dice, voy a poner freno en mi lengua. Y a veces usted y yo debemos hacer eso, ¿verdad que sí? Venir delante de Dios y callarnos y decir, Señor, aquí estoy. Y a veces déjeme decirle algo. Tenemos que tener cuidado también, como David lo hizo aquí. Dice, hay tiempos en los cuales callar, y él lo dice, en tanto que el impío está frente a mí. ¿Qué quiere decir esto? David no quería dar mal testimonio de Dios. ¿Sabe? Porque quizá, ¿verdad que sí? Iban a estar personas a su alrededor ahí. Y dijo, ¿sabes qué? Déjame decirle, ¿qué testimonio voy a decir yo de Dios? Y ha pasado, ¿verdad que sí? Estoy seguro que a más de alguno de nosotros nos ha pasado que hemos hablado cosas, hemos dicho cosas y personas que no conocen de Dios se nos quedan viendo como diciendo, así de que tú te llamas cristiano y así estás hablando. Siempre me pongo a pensar, ¿sabe? En Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías dice que estaba él ahí y tuvo esa visión del trono de Dios, ¿sabe? Y cuando tuvo esa visión dijo, ay de mí que soy hombre, ¿verdad? Pecador y que se iba a morir. Dice que después vino un ángel que tomó un carbón encendido y lo llevó y se lo puso en los labios. Y yo digo, quizá Isaías tenía una boca media sucia, ¿sabes? Te dijo, te voy a quemar los labios para purificarlo. Como algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Quizá todavía tenemos esa debilidad en la cual cuando perdemos el control,
la lengua nos controla a nosotros. Y hablamos cosas que no debemos hablar. Y David, vea, dice, voy a cuidarme de lo que hablo, porque no quiero traer deshonra a Dios delante del impío. Pero en el callarse también se metió en un problema, ¿sabe? Porque el callarse lo llevó al otro extremo, en el cual se sintió mal, porque vea, dice en el verso 2, enmudecí, quedé en silencio, me callé con respecto a lo bueno, pero mi dolor se agravó. Y es ahí donde algunos de nosotros llegamos a caer, ¿sabe? De que decimos, ya no voy a decir nada. Y no hablamos ni para lo bueno ni para lo malo. Y vemos lo malo y no decimos nada. Y David está en esa situación, dice, yo dije, no voy a hablar. No voy a decir nada. Y hoy en día a veces caemos en eso, ¿sabe? De que, oh no, yo ya no voy a decir nada. Y vemos a las personas que están pecando, vemos a las personas que están mal y no decimos nada. Ahora, con eso no lo quiero decir que vaya ahí. Después de aquí, Roberto dijo que podemos ir y vaya, como dicen ahí, de cazadores de pecadores, ¿ok? No vaya a hacer eso, ¿ok? No estoy diciendo eso, simplemente que la escritura es clara cuando dice que nos exhortemos los unos a los otros a las buenas obras y al amor, ¿verdad que sí? Eso es. Pero David dice aquí, yo me callé, dice, aún de lo bueno, o sea, ya no hablaba ni lo bueno ni lo malo como algunas personas. Y dice David, también eso me causó daño. ¿Y cómo se sintió David? Dice, me callé con respecto, dice, pero mi dolor se agravó. Se agravó tanto, dice que mi corazón se enardeció. En otras palabras, dice, mi corazón estaba en fuego. O sea, ardía dentro de él porque no podía callar, porque él sabía lo que era agradable a Dios. Incluso dice, se encendió con mi suspirar. Y fue ahí donde habló él. Sí, David llegó delante de Dios y entonces empezó a pensar, dijo, yo no voy a decir nada. Como no quiero pecar contra Dios, pero tampoco no voy a decir nada. Y yo creo que David llega después a encontrar ese balance, ¿sabe? Dice, pero voy a ir delante de Dios aquí. ¿Cómo es que usted y yo actuamos? El hablar mucho es pecado, ¿verdad? Que si incluso el proverbio dice, ¿verdad? Que en las muchas palabras el pecado se descubre. Pero cuando nos quedamos callados, ¿sabes? Sobre lo que es correcto. No decimos nada cuando algo está en contra de Dios. Cuando vemos personas que están haciendo algo que es ofensivo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces David aquí empieza, dice, a entender, ¿verdad que sí? Lo que él está pasando y dice, entonces hablé. Y le pregunta al Señor y le dice, Señor, hazme saber el final de mis días, que sea cual sea la medida de mis días, que sepa yo cuán pasajero soy. Si David empieza a tener una perspectiva correcta, porque David se sintió mal en la situación que estaba, pero David está pensando terrenalmente y Dios quiere que usted y yo como David empecemos a pensar de manera celestial, ¿sabe? De entender que usted y yo no somos para estar aquí en la tierra. Si usted y yo somos creyentes, el mismo Espíritu Santo nos hace tener ese sentir de que no pertenecemos aquí. No sé si usted ha llegado a sentir eso, pero a veces hay días en que, ¿sabe que yo me he levantado y digo, ay Señor, yo quisiera ya estar en el cielo contigo? Ya no quiero estar aquí. ¿Sabe por qué? Algunos de nosotros que somos inmigrantes nos podemos identificar con esto. Yo conozco personas, ¿sabe? Que tienen 40 años viviendo en este país y todavía cuando hablan de su pueblo, de su rancho, de su país, dicen, oh, mi casa. ¿Por qué? Porque quieren regresar allá, ¿verdad que sí? Aunque algunos de nosotros decimos, oh, yo quiero regresar, ya que estamos allá decimos, forget it, yo no puedo estar aquí. ¿Verdad? Así nos sentimos. Es lo mismo, ¿sabe? Cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios.
Tenemos que darnos cuenta que esta vida es pasajera. Tenemos que tener eso, ¿sabe? De que, hey, ser realistas en esto, ¿sabe? Verlo honestamente, con humildad, decir, ¿sabes qué, Señor? Enséñame. Enséñame qué tan pasajero soy yo. David, vea que empieza a tomar un punto de vista en el cual tiene su mira celestial y dice, ¿dónde voy a hacer mis tesoros? David se da cuenta. Incluso sabe que David llegó a darse cuenta del papel que él tenía aquí en la tierra cuando él quiso construir el templo y Dios le dijo que no. Y sabe que yo me puse a pensar después que leí ese pasaje, ¿cómo hubiera actuado yo? Yo quiero construirle un templo a Dios. Dios viene y me dice, no, sabes que tú no lo vas a construir. ¿Sabe que la verdad es que yo hubiera dicho, ok, pues yo no hago nada? ¿Sí o no? No, ustedes no, porque yo sé que son más santos que yo, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe que David aún así? La escritura dice que él hizo todos los planos, guardó todo el tesoro, ahorró todo el dinero que era necesario para construir el templo y su hijo Salomón lo construyó. ¿Por qué? Porque David decía, mi vida aquí es pasajera, pero puedo dejar influencia para otras generaciones. Por eso David dice, hey, yo soy pasajero aquí. Dice, enséñame cuál es la medida de mis días. David quiere llegar a entender que sabe que así tenga usted 40, 50, 80, 100 años aquí en la tierra, no son nada comparados a la eternidad que usted y yo vamos a vivir con el Señor. Sigue él diciéndole, ¿verdad que sí? Dice, he aquí has hecho mis días, que mis días sean breves, mi existencia es como nada delante de ti. Y si nuestra vida aquí en la tierra es nada, ¿sabe? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Si sabemos que tenemos solo un poco de tiempo aquí en la tierra, ¿en qué lo estamos invirtiendo? Hace unos días me hicieron tomar un cuestionario, ¿sabe? Y en ese cuestionario al principio decía, pon tu nombre, y nos hicieron como 40 preguntas y dice, de acuerdo a las respuestas que des, te vamos a decir qué es lo que domina tu vida. Wow. Y había preguntas medias raras, ¿verdad que sí? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando estás en esta situación, ¿cómo te sientes? Y yo me puse a pensar, wow, ¿no? ¿Qué es lo que domina mi vida? No le voy a decir el resultado que me dieron, ¿ok? Pero sí me puse a pensar en que como creyentes, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que domina su vida? ¿Qué es lo que domina mi vida? Escuché a un hombre decir, si tú te levantas y si lo primero que haces es ver tu teléfono y ver quién te escribió y cómo está tu página de Facebook, eso es lo que domina tu vida. Y muchas personas hacen eso, ¿verdad que sí? Nos levantamos y lo primero. Ni siquiera le decimos buenos días a nuestro cónyuge cuando ya estamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hey, eso es lo que domina tu vida. Si tú nada más dices, mi trabajo, esto, mi trabajo, eso es lo que domina tu vida. Eso es lo más importante para ti, ¿sabes? Eso es lo más importante para mí. Y David empieza, Señor, ayúdame a entender. Y aquí dice, mis días, soy como nada, dice, de cierto, solo vanidad es todo hombre en su gloria. De cierto, toda vanidad es todo hombre en su gloria. Wow. En la oscuridad deambula el hombre, por cierto, en vano se inquieta por acumular y no sabe quién lo recogerá. Muchas veces nos afanamos aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Por acumular, por tener. Y no sabemos quién se los va a llevar. ¿Para quién va a quedar? Yo le he contado, yo conozco un hombre que trabajó, cuando trabajaba en la imprenta, él se retiró. Había trabajado 50 años en la imprenta.
Estaba tan feliz. Compró su vehículo recreacional, iba a viajar. Se retiró, a los 3 días estaba alistándose para irse a viajar. Iba a viajar todo Estados Unidos, tenía todo su plan. Estaba poniendo gasolina en su auto y ahí se murió. ¿Quién va a disfrutar toda su labor? Ahora, con esto no estoy diciendo que no ahorre, que no se prepare. Claro que no, ¿ok? Pero póngase a pensar. ¿Está usted pensando terrenalmente? ¿Estoy yo pensando terrenalmente o celestialmente? ¿Dónde estamos invirtiendo? Porque el Señor dijo bien claro, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad que sí? Lo mismo que le estoy diciendo, ¿qué es lo que domina su mente? ¿Qué es lo que usted quiere? La Biblia está diciendo, no sabemos, dice, el hombre se afana, dice, se inquieta por acumular, nos desesperamos, ¿verdad que sí? Dice, no sabemos quién va a disfrutar. Escuché la historia de un hombre que era bien tacaño, ¿sabe? Y se murió primero con su esposa, incluso a su esposa no le daba nada y dejó instrucciones a su esposa, decirle, todo el dinero que tengo, dice, tú lo vas a sacar, lo vas a poner en billetes de $100 y en la caja donde yo muera, ahí me los vas a poner todos. Cuando el hombre estaba ya a punto de llevar a la casa funeraria, la señora estaba desesperada y fue y trajo bolsas y bolsas de dinero, ¿verdad que sí? A la casa funeraria y el hombre de la casa funeraria dijo, todo eso no cabe, dice, si le hacemos una caja más grande, no va a caber, dice, porque tenemos los huecos donde los entierran, dice, tiene cierta medida, además va a pesar mucho, no lo vamos a poder mover. Y le dijo la señora, pero ¿qué hago? Yo le prometí que le iba a dejar todo esto. Y el hombre de la funeraria dice, solamente escríbale un cheque y déjeselo ahí. No sabemos quién va a disfrutar, ¿sabe? Pero sí sabemos que sabe que cuando invertimos en el reino de Dios, aún nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se van a beneficiar. Cuando invertimos en el reino de Dios, ¿sabe? Pero hoy en día nos preocupamos tanto, ¿verdad que sí? Por el hoy de nuestros hijos, de nosotros mismos, ¿sabe? Que no pensamos en el futuro. Y la mayoría de veces cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos es, que tenga un buen trabajo, que tenga una buena carrera, que tenga esto, que tenga buenos estudios, ¿verdad que sí? Que por lo menos no sea flojo, ¿verdad? Decimos, déjeme decirle algo. ¿Invierte usted para ellos en el reino de Dios? Les transmitimos a nuestros hijos la importancia que hay, ¿sabe? De servir a Dios. O solamente nos preocupamos, no, que tenga una buena carrera, un buen estudio, para que tenga un buen trabajo y cuando yo esté viejo me pueda mantener. O por lo menos que no me pida nada, ¿verdad que sí? Y no nos preocupamos en qué va a ser de mis hijos, ¿sabe? ¿Sabe? Estaba leyendo una encuesta muy interesante. ¿Sabe que el 80% de los jovencitos que toda su vida han estado en la iglesia después que van a la universidad abandonan su fe? 80% de ellos. Imagínense. Son jovencitos que estuvieron en la iglesia, en la escuela dominical, llegaron al grupo de jóvenes y cuando fueron a la universidad, ¿sabe por qué? Porque no vieron en nosotros, no vieron en sus padres, no les transmitimos eso, la importancia que hay de servir a Dios. Y David lo ve de esa manera. Quizá David al ver a sus hijos, ¿sabe cómo andaban? Dijo, wow, ¿qué es lo que he hecho? Pero cambia su perspectiva, ¿sabe? Se da cuenta de lo breve que él tiene aquí y vea, dice, empieza a darse cuenta de cómo es él. Dice, hey, ahora Señor, ¿en quién está mi esperanza? En ti voy a esperar. David ya se dio cuenta. Y si alguien, ¿sabe? Tenía en quién confiar, era él. Hey, David fue un buen músico, compuso canciones,
era un buen guerrero, tuvo muchas victorias, era rey, y aún así dice, no tengo en quién confiar, no tengo en qué depender, solamente en ti, Señor. Y cambia ahí, ¿verdad? Su tono. Y empieza a decirle al Señor, hey, líbrame de mis rebeliones. No me pongas como burla del insensato. Si David se da cuenta y dice, Señor, yo no quiero que por lo que yo estoy pasando, la gente hable de ti. David se da cuenta que lo que está sucediendo en su vida es la mano de Dios. Pero entiende que lo que Dios está haciendo es purificarlo. Y eso es algo difícil de entender para nosotros, ¿sabe? Como lo fue para él. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad que no? A la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan nada, no nos gusta hacer nada que nos duela. ¿O sí? Pero su perspectiva está cambiando. Dice, líbrame de todas mis rebeliones. No me pongas por bula de mi insensato. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú eras quien lo hizo. Si David entiende, dice, Señor, yo sé que eres tú obrando, me voy a someter a ti. La verdad es que pocos de las personas, pocos de los creyentes hacen eso. La mayoría de nosotros somos como esos niños cuando la mamá, el papá lo jala y dice, ven, te voy a pegar porque te has portado mal. ¿Y cómo van los niños? Ay, pataleando y jalándose, ¿verdad que sí? O quizá usted si era de esos niños que su mamá o su papá le decía, ven, te voy a pegar. Y usted decía, ok, mamá, y se ponía, ¿sí? ¿Usted era así? Cuando era yo pequeño, sabe, creo que tendría como unos 6 años y recuerdo que hice algo, no recuerdo ni qué, pero recuerdo que mi mamá me dijo, vamos a llegar a la casa y te voy a pegar por lo que hiciste. Yo sabía que ella no me iba a pegar en la calle. Estuve con ella hasta que íbamos llegando a la puerta de la casa, solo esperé que se metiera ella y yo salí corriendo. Y recuerdo que era como mediodía y regresé hasta en la noche porque tenía mucha hambre, solamente por eso regresé. Y yo creí que mi mamá se había olvidado, ¿sabe? Pero no sé qué tienen las mamás que recuerdan hasta el día que nació y el cómo le sintió el dolor, ¿verdad que sí? Recuerdo que llegué y me senté y comí, no me dijo nada, yo dije, ya se le pasó. Pero en cuanto entré a la cama, ¿sabe? Ahí vino lo bueno. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que sucede? ¿Sabe que no nos gusta la corrección? ¿Cómo es que a usted y a mí preferimos muchas veces alejarnos de Dios? ¿Verdad que sí? Cuando Él quiere corregirnos, cuando nos pone en situaciones en las cuales es tan difícil aceptar lo que nos está pasando y en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos de Él. Y vea a David cómo responde, dice, yo sé que esto es de Dios y me voy a quedar aquí a esperar que Él complete su obra. Ahora, ¿qué es fácil? Estoy seguro que no, ¿sabe? Porque David habla y dice, no abrí mi boca, dice, porque supe que tú eras el que lo estaba haciendo. Dice, y le pide al Señor, dice, aparta de mí tu plaga, por el movimiento de tu mano soy consumido. La traducción no está muy bien ahí cuando dice tu plaga, pero cuando la palabra más acertada sería tu opresión o lo que me estás, y no es como Dios lo está tomando y como cuando toma usted un pedazo de naranja y lo está exprimiendo y le está sacando el jugo, ¿verdad que sí? David dice, eso es lo que el Señor, dice, pero sabe que hay algo que puede suceder en esta situación. Porque cualquiera de nosotros puede pensar, oye, qué descaro de David decirle al Señor, ya para, ¿verdad que sí? Pero sabe, todo es de acuerdo al tono el que usamos. Porque puede ser que en rebelión le digamos al Señor, ya no quiero nada, no me estés diciendo nada, no me estés tratando de cambiar ni de obrar en mi vida. O podemos decirle como quizá ese hijo que ha recibido el castigo y dice, por favor mamá, ya no, acepto lo que tú estás haciendo. Por favor papá,
¿Se da cuenta? Dejamos que el Señor obre en nuestra vida y digamos al punto en que le podemos decir al Señor, no puedo más. No puedo más. David se da cuenta el por qué viene eso. Porque la mayoría de nosotros muchas veces cuando el Señor viene, nos corrige y nos sentimos desesperados, nos sentimos que no podemos más, le preguntamos al Señor muchas veces, ¿por qué? ¿Verdad que sí? ¿Por qué, Señor? Yo no me merezco esto. Y David le dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Tenemos que llegar a entender eso, que sabe que cuando muchas veces Dios nos está corrigiendo, no es porque Dios se deleita en castigarnos, ¿ok? Dios quiere que nosotros dejemos el pecado. Dios quiere eso, ¿sabe? Y algunos de nosotros, cuando se nos descubre nuestro pecado, nos enojamos, ¿verdad que sí? Pero si Dios lo descubre es porque quiere que usted y yo dejemos de pecar. Entonces David entiende eso, que no es que Dios se deleita en oprimirlo, en castigarlo, sino que es por el pecado. Y le dice, tú deshaces como polilla su hermosura. O sea, David dice, todo lo que el hombre pueda tener para ti no es fácil, no es nada deshacerlo. No es fácil. Ciertamente vanidad es todo hombre. A veces usted y yo dependemos en las cosas que tenemos aquí, ¿sabe? Porque cuando no tenemos al Señor, no estamos haciendo la voluntad de Dios, la verdad es que tenemos una vida vacía. Hay algo que está vacío en nuestro corazón, ¿sabe? Después viene David en humildad y le dice, Señor, escucha mi oración. Oye mi clamor y no calles ante mis lágrimas. Si David se da cuenta y dice, Señor, es a ti a quien yo necesito. Es a ti. Vea cómo David comienza primero sin entender lo que está pasando. En el primer verso, ¿verdad? Dice, hey, yo voy a cuidar mis caminos, aunque no sé por qué estoy pasando por esto, me voy a quedar en silencio, mi corazón está dolido, estoy pasando por un tiempo difícil. Y después llega la realización, a entender que es delante de Dios. Y dice, Señor, aquí estoy, dice, tú escucha mi oración. No calles, ¿verdad que sí? Ante mis lágrimas. Y luego le dice, porque forastero soy ante ti. Y no es que sea desconocido, pero David le está diciendo, solamente estoy aquí de paso, Señor. Solamente voy a estar un tiempo aquí. Y David quiere dar testimonio de Dios, ¿sabe? Aquí en la tierra. Soy un advenedizo como todos mis padres. David entiende que estamos aquí de paso, ¿sabe? Y David se preocupa por el testimonio que le está dando a la gente de quién es su Dios. Y sabe que hay otra persona en el Antiguo Testamento que también hizo lo mismo. En el libro de Éxodo, cuando estaba el pueblo rebelándose contra Dios, Dios vino y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Los voy a matar a todos y te voy a hacer otro pueblo, Moisés, ¿qué te parece? Y sabe que Moisés dice, se tiró delante de Dios y dice, Señor, no lo hagas, dice, para que otros pueblos no hablen mal de tu nombre. Ahora póngase a pensar, si me pongo yo a pensar, ¿en quién nos preocupamos nosotros? La mayoría de nosotros nos preocupamos en lo que la gente habla de nosotros, ¿sí o no? ¿Sabe qué? Cuando escucho a personas que dicen, no, a mí no me importa lo que la gente diga, la verdad sí le importa, porque si no, no se peinaría, no se bañaría, no se arreglaría, ¿verdad que no? Si no le importara, pero a usted le importa lo que la gente dice de usted, ¿sí o no? Sí le importa. Pero ¿cómo pensamos con el Señor? ¿Realmente nos importa el testimonio que estamos dejando aquí en la tierra? ¿Realmente nos importa la influencia que estamos teniendo en la vida de otros? Porque si David dice, Él ha hecho cortos mis días, aquí yo solamente soy forastero, soy advenedizo, quiere decir que estamos aquí de paso, ¿sabe? Estamos aquí de paso.
En el verso 13 dice, aparta de mí tu mirada de modo que me alegre antes que me vaya y deje de ser. David dice, Señor, yo sé que tú me estás corrigiendo, pero dame un tiempo para dar testimonio aquí en la tierra. Antes de que deje de ser, quiere decir, antes que muera ya no pueda hacer nada. ¿Cómo usted y yo estamos actuando? Comienza primero, déjeme decirle algo, si guardamos nuestra lengua en las cosas que hablamos. Porque es tan fácil, ¿sabe? Ya para terminar, es tan fácil, ¿sabe? Que de nuestra boca profieran palabras que no le van a traer gloria a Dios. A veces es mejor estar en silencio, claro que sí, pero en nuestro silencio podemos, ¿sabe? Dejar que el pecado continúe. Tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos aquí brevemente, ¿sabe? Dice, nuestra vida es aquí solamente, ¿verdad que sí? Es como una sombra, es algo pasadizo, ¿sabe? Es algo pasajero. Tenemos que entender la última cosa, ¿sabe? Que aunque las personas que no conocen a Dios ven la disciplina que Él tiene para nosotros como algo perverso, usted y yo, ¿sabe? Lo vemos como algo que es la purificación que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Si usted está pasando por tiempos difíciles, Dios lo quiere purificar. Quizá Dios está tratando con un área de pecado en su vida. ¿Sabe que no es porque Dios se deleita en sacar sus cosas a la luz? Es simplemente que Dios quiere hacer una transformación en usted y en mí. Si Dios empieza a hablarle, hey, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando en tu vida. Esto es la influencia que tú estás teniendo. No es porque Dios quiere que usted se quede ahí. Es porque Dios quiere hacer una transformación total en usted y en mí. Para terminar esta última cosa, en lugar de permitir que la aflicción, la desesperación de no saber qué hacer, del dolor que estamos sintiendo, nos aleje de Dios, que nos ayude a acercarnos a Él. En lugar de salir corriendo a alejarnos de Dios, corramos hacia Él, porque Él es el que tiene la respuesta, ¿sabe? Usted y yo no podemos solucionar los problemas, Él sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, que la brevedad que tenemos aquí en la tierra, Señor, es necesaria para que aprendamos a rendirnos a ti totalmente, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que, Señor, el tiempo que tenemos aquí en la tierra es tan breve, Señor. Y hay tanto trabajo, Señor. Tú dijiste, Señor, que había tanto trabajo aquí en la tierra, que los campos estaban listos, Señor, y había tan pocos obreros. Para ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a permitir que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que obre, el que se manifieste, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Habemos personas aquí que quizá estamos pasando tiempos difíciles de salud, Señor. Habemos algunos que están enfermos y que necesitamos de ti, Señor, y quizá nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta enfermedad? Quizás, Señor, algunos de nosotros estamos pasando problemas familiares en los cuales decimos, Señor, he hecho lo mejor que he podido y Señor, me duele lo que está pasando. Quizá con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Señor, y Padre, te pedimos que podamos descansar en ti, en saber que tú tienes el control y tú sabes el futuro, Señor. Quizá algunas personas aquí por su trabajo, Señor, están pasando tiempos difíciles porque no tienen trabajo, porque su jefe les está dando problemas, Señor. Padre, yo te pido que podamos, Señor, responder como David respondió, Señor. En clamar a ti, en saber que de ti podemos depender, Señor, en saber que podemos tener esa seguridad en ti. Para que cada uno de nosotros recibamos, Señor, de ti lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.